Ustedes me dicen... Vámonos. Vámonos. Buenas tardes. Como presidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología, me es grato nuevamente saludar a todos los asistentes a esta segunda reunión clínica anual que organizamos. Y en esta oportunidad, el equipo de coloproctología del Hospital del Salvador presentará prehabilitación en cáncer colorectal, cirugía colorectal, y estará a cargo la coordinación y moderación de esta presentación la doctora Mónica Martínez. Mónica, toda subida a la pantalla. Hola, bienvenidos a todos. Quiero primero presentarles a los panelistas. Vamos a partir con el doctor Pablo Baeza. Él es residente de segundo año de la beca de coloproctología del Hospital Salvador, Universidad de Chile. Tenemos al doctor Marcelo Viola. Él es presidente de la Sociedad ERAS Latinoamericano, así que tiene mucha experiencia en todos los conceptos de recuperación acelerada y prehabilitación, así que les damos las gracias porque está desde Uruguay participando en esta charla. Les quiero presentar al doctor Cristian Andrade, que nos está acompañando desde México. Él es nutriólogo, es parte del equipo de trasplante de pulmón del Instituto del Tórax, y además ha sido quien nos ha acompañado en los últimos ya 3 años en la prehabilitación nutricional de los pacientes ERAS del Hospital Salvador. Les presento también a Juan Andrés Mancilla. Él es coloproctólogo y se ha iniciado recientemente ya en forma completa en la aplicación de los protocolos de recuperación acelerada en cirugía colorectal, por lo tanto nos va a poder dar una visión de lo que es entrar en este tipo de manejo en los pacientes. Y por último tuvimos un problema de conexión, así que sale y de ahí va a entrar de nuevo la kinesióloga Alejandra Lorca, que es la que está a cargo del programa de rehabilitación oncológica del Hospital del Salvador. Así que Pablo, comparte tu presentación y puedes partir. Okay. ¿Se ve la presentación, doctora? Perfecto, adelante. Ya. Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Baeza, soy residente de cirugía colorectal del Hospital de Salvador de la Universidad de Chile. Quiero dar las gracias a la Sociedad Chilena de Coloproctología por la invitación a presentar en la sesión de este mes. El tema que se me asignó es prehabilitación en cirugía colorectal, un tema que hay que entender de que es una serie de estrategias para optimizar y obtener mejores resultados en los pacientes previo a la cirugía, que inicialmente nació en tres estrategias, que era la rehabilitación kinésica, la optimización nutricional y el manejo de la ansiedad, que con los años se han ido asociando y incrementando en mayor cantidad de estrategias para, sumadas en conjunto, obtener mejores resultados. Entonces, en la siguiente presentación voy a hacer una breve introducción del tema, hablar respecto a lo que es la optimización preoperatoria en cuanto al riesgo preoperatorio, hablar respecto a la prehabilitación kinésica, el cuidado nutricional preoperatorio, además del manejo de la anemia preoperatoria, la hiperglicemia preoperatoria,
el manejo de la ansiedad y depresión preoperatoria, y para finalizar algunas conclusiones personales. Entonces, para entender por qué estos pacientes, la mayoría de nuestros pacientes, debemos someterlo a algún programa de rehabilitación, es porque los pacientes que mayormente vemos en el Hospital de Salvador, que es un centro donde la mayor parte de los pacientes son pacientes adultos mayores, son pacientes que se asocian al síndrome de fragilidad, que es un síndrome de debilidad, de deterioro de la movilidad y reducción de la capacidad de reserva, que determinará un mayor riesgo de incapacidad y muerte ante un estrés externo menor por la imposibilidad para mantener la homeostasis. Entonces, cuando uno piensa que en prehabilitación uno piensa que es solamente ejercicio, y no es solamente ejercicio, sino que es un conjunto de estrategias para poder optimizar a nuestros pacientes. Que uno piensa que el paciente que se va a operar de una cirugía, en el caso nuestra colorectal, el paciente está en un buen estado nutricional, buen performance status, paciente que está contento, pero la mayor parte de las veces es un paciente que son pacientes añosos, de clase media, del sector oriente de nuestra ciudad. Son pacientes que son frágiles, tienen comorbilidades, por lo tanto es todo un desafío poder lograr que estos pacientes alcancen buenos resultados luego de una cirugía de este tipo. Entonces, la definición de la prehabilitación o la optimización preoperatoria es un proceso dentro de un continuo del cuidado desde el momento del diagnóstico y el inicio del tratamiento agudo, ya sea la cirugía, y últimamente se ha asociado a la definición en la neoadyuvancia, tanto radioterapia como quimioterapia. Esto incluye una evaluación física, nutricional y psicológica para establecer un basal, lo que nos permitirá promover intervenciones que disminuyan la incidencia o severidad de deficiencias detectadas. Entonces, dentro de un programa de recuperación acelerada, la prehabilitación se enmarca en las estrategias que son preoperatorias, ¿ya? Debido a que el conjunto de todas estas estrategias nos permitirán que luego de una cirugía de este tipo podamos, el paciente que se prehabilitó, podemos obtener que el paciente lo podemos ya a las 4 horas después de una cirugía, ya lo podemos estar levantando, después de, por ejemplo, una cirugía de recto, o en caso que tenga algún grado de inmovilidad, igual se le hace algún tipo de rehabilitación en cama, con ejercicio en cama. También este conjunto de estrategias permite que el paciente se alimente de forma precoz y esto tenga mejores resultados. Entonces, ¿por qué tenemos que realizar la prehabilitación? Es porque los pacientes nuestros no son ideales, la mayoría es debido a origen de patología maligna, los pacientes son frágiles y tienen múltiples comorbilidades. Si no hay una corrección de los factores modificables preoperatorios, la evidencia señala que los pacientes pueden sufrir complicaciones hasta un 75%, lo que se ha observado en Inglaterra. Entonces, el tratamiento de la rehabilitación, al igual que en la terapia, por ejemplo, la adyuvancia, haciendo una analogía del modelo de Pablo, hagamos sí, un stop pequeñito porque se escucha demasiado el ladrido del perrito. sí, Podemos un poquito. ocurrirlo porque te está desconcentrando, porfa. Sí. Ya, ahí sí. Bueno, entonces el tratamiento el tratamiento adyuvante se trasladó antes de la cirugía, y eso implicó que fuera un tratamiento no adyuvante, y se trasladó, se hizo una extrapolación respecto a la rehabilitación que se pasó antes de la cirugía, y es lo que se considera la prehabilitación, para entenderlo de alguna forma. Entonces, respecto a la guía ERAS del año 2019, señala que la prehabilitación y el distinto conjunto de estrategias previo a la cirugía, el distinto conjunto de estrategias previo a la cirugía, la prehabilitación, la prehabilitación tiene un nivel de evidencia bajo al respecto. De esto está sumado ciertas otras estrategias, que está en la información, que tiene muy buen nivel de evidencia, la optimización preoperatoria, la nutrición y el manejo de la anemia. Dentro de la optimización preoperatoria, el riesgo se calcula con
distintos scores, que uno de los más usados es del American College. Este score del American College permite evaluar riesgo de complicaciones serias a 30 días, y existe una calculadora en la página web del American College que permite calcular el riesgo, y de acuerdo a la recomendación de la Sociedad Europea, en pacientes mayores de 70 años se sugiere que tienen que aplicarse alguna intervención de screening, que sean pacientes que sean sometidos a cirugía de intermedio o alto riesgo, cirugía no cardíaca. Entonces hay distintos test para evaluar fragilidad. Lo más conocido es el test de 6 minutos. También está uno que es relativamente nuevo, que es el índice de fragilidad modificado, que son 5 ítems, y que de acuerdo a una publicación en el Disease del año 2022, incluye 5 ítems que, de acuerdo a la presencia de hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, con pobre estado funcional, el paciente, si es que tiene más de 3 factores de riesgo, tiene mayor probabilidad de filtrar, que incluso puede filtrar hasta 3 veces más que un paciente con un factor de riesgo. Entonces es muy importante el valorar la fragilidad de los pacientes. Esto de acuerdo a un estudio retrospectivo de la sociedad, del registro quirúrgico americano. Entonces, dentro de las intervenciones, además de evaluar el riesgo, está la consejería respecto al tabaquismo, que de acuerdo a una revisión de la Cochrane, se recomienda que hay que suspender entre 4 a 8 semanas previo a la cirugía el tabaco. Esto reduciría las complicaciones respiratorias, reduciría las complicaciones de la herida operatoria, y en caso de que el paciente no pueda suspender el tabaco, se recomienda una terapia de reemplazo de nicotina. Respecto también a la modificación del hábito de alcohol, se establece que un consumo de más de 2 unidades, es decir, extrapolable a 150 ml de vino o 50 cc de cerveza al día, se asocia, según una revisión sistemática de 3 ensayos clínicos de la Cochrane del año 2018, que los pacientes tienen mayor complicaciones postoperatorias respecto a los pacientes que no consumen alcohol de forma regular, pero no se asocia a mayor morbimortalidad a 30 días, o sea, mortalidad a 30 días con respecto a la población que no tiene un consumo perjudicial de alcohol. Por lo tanto, también se recomienda una abstinencia con respecto de un mes previo a la cirugía, y en el caso de no ser posible, se sugiere derivar para el tratamiento de esto. Entonces, pasando a otro tópico respecto a la prehabilitación kinésica. La prehabilitación kinésica, el objetivo es que los pacientes que tienen un pobre estado funcional se asocia a mayor factores de riesgo de complicaciones. Entonces se han implementado algunas estrategias respecto a ejercicios, que la mayoría son de tipo aeróbico, ejercicios que buscan aumentar la resistencia muscular, y ejercicios de flexibilidad. Entonces, el concepto teórico es que el paciente que va a una prehabilitación logre, luego del estrés quirúrgico, tener un mínimo detrimento de su función, de su estado funcional, de forma que después de la cirugía se pueda recuperar más rápidamente con respecto a un paciente que no se le somete a ninguna intervención de prehabilitación kinésica. Entonces, de acuerdo a la evidencia publicada, hay un grupo de Montreal, de la Universidad McGill, que se ha empeñado en investigar al respecto mediante ensayos clínicos. El año 2010, en un ensayo clínico de 112 pacientes que se aleatorizaron a la prehabilitación con bicicleta más pesas, de forma de 3,5 horas por semana, comparado al grupo control, que era caminar, realizar ejercicio de respiración 30 minutos por día. Esto fue 52 días antes de la cirugía. Se vio que los pacientes lograron mejorar su desempeño a nivel de distancia de caminata. Mejoró también el oxígeno expirado máximo, y los niveles de ansiedad también mejoraron. Pero no hubo diferencia en ambos grupos, ni el grupo de prehabilitación ni el grupo control.
no hubo beneficio según la conclusión de este estudio, y también hubo una baja adherencia a las intervenciones por parte de los pacientes, hasta un 14% en algunos subgrupos. Entonces, a estos pacientes el grupo control igual era realizar alguna intervención con respecto al grupo de prehabilitación, el grupo control no era no hacer nada, entonces hubo algún beneficio al respecto. El mismo grupo, el año 2014, en un ensayo clínico de 77 pacientes, randomizó prehabilitación, que a esto se le sumó también suplementos nutricionales más ejercicio de relajación por 4 semanas antes de la cirugía. Se hizo luego una rehabilitación se realizaba la cirugía y comenzaba un tratamiento, o sea, una rehabilitación por 8 semanas, y al comparar ambos grupos no hubo una diferencia en la morbimortalidad. Se observó que el grupo que fue a prehabilitación luego de 8 semanas tuvo un mejor nivel de caminata en el T de 6 minutos con respecto al nivel basal que tenían los pacientes. Entonces eso nos hace llevar a hacernos la pregunta si es que estamos midiendo el resultado que a 4 semanas es suficiente. En este caso a 8 semanas ahí observaron mayor diferencias. También en este caso, en estos centros, consideran que la prehabilitación es un estándar de tratamiento, por lo que estos pacientes, a diferencia de que en la realidad nacional, que el paciente se opera y no se le hace una rehabilitación, ellos tienen el recurso de poder realizar esta intervención. Entonces, es más difícil lograr observar una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que se prehabilitan versus los que se rehabilitan. En el grupo del Hospital Clinic, otro ensayo clínico aleatorizado, un ensayo de 144 pacientes que se realizó prehabilitación por 4 semanas versus un grupo control que no se le realizó prehabilitación en pacientes de alto riesgo quirúrgico, es decir, pacientes mayores a 70 años o hasta 3-4, en un ensayo clínico publicado en el Annals el año 2018, se observó que los pacientes que fueron a prehabilitación tuvieron menores complicaciones médicas, hasta un 50% menos de complicaciones médicas respecto al grupo control, y la mayoría de ellas fue en lo referente a las complicaciones cardiovasculares. El mismo grupo de Montreal, el año 2020, en la revista JAMA, presentó un ensayo clínico de 110 pacientes, donde su objetivo era las complicaciones postoperatorias en pacientes que se prehabilitaban en contexto de fragilidad en cirugía colorectal. En este ensayo clínico se excluyeron 298 pacientes, lo que obviamente implica un sesgo en la interpretación de los resultados. La prehabilitación fue 30 días antes de la cirugía y se comparó con la rehabilitación realizada 30 días después de la cirugía. No hubo diferencia en complicaciones a 30 días, no hubo diferencia en la capacidad física de desempeño de los pacientes, y también otro hallazgo es que casi un 80% de los pacientes fueron sometidos a cirugía mínimamente invasiva. Entonces eso también puede haber sesgado los resultados, a pesar de que ese es el estándar mundial en los países, o sea, el estándar, el estándar respecto al abordaje que se está realizando en el mundo. Entonces eso lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿el tiempo de prehabilitación está siendo suficiente? De acuerdo a que 30 días no hubo, 30 días, ¿quién dice que son 30 días? También lo otro es que si lo que le comentaba previamente, que en estos centros el estándar de tratamiento es la rehabilitación, no es una medida nueva, entonces a los pacientes ya le hacen rehabilitación y por lo tanto es más difícil obtener resultados diferentes con respecto al grupo que no se le hace rehabilitación. Entonces, en este mismo grupo, en este mismo ensayo clínico, hicieron un análisis secundario del grupo que fue a prehabilitación y observaron que los pacientes que caminaron menos de 6 minutos a los 30 días de prehabilitación tuvieron complicaciones a 30 días de un 61% en el grupo que caminó menos de 400 metros, con respecto al grupo que caminó más de 400 metros en 6 minutos, tuvo un 21% de complicaciones, lo que permite señalar que la prehabilitación podría ser un indicador de fragilidad.
y permitiría seleccionar mejor a los pacientes. Entonces, el mismo grupo de Montreal, ahora en marzo publicó un ensayo clínico, pero a diferencia del publicado en el 2020, que era en pacientes con síndrome de fragilidad, acá se aplicó no hubo criterio de exclusión respecto a la fragilidad, sino que fue un estudio multicéntrico, donde de más de 200 pacientes, donde la edad media era 69 pacientes, se le realizó una rehabilitación multimodal, y con respecto también al estándar de tratamiento, que era la rehabilitación, y el objetivo era buscar complicaciones pooperatorias, capacidad funcional, esto se medía en el test de caminata de 6 minutos a los 30 días. Se observó que los pacientes que fueron a rehabilitación tuvieron menores complicaciones severas con respecto al grupo de estándar de tratamiento. Los pacientes tuvieron una menor cantidad de complicaciones severas en el grupo de prehabilitación. Respecto a una situación que nos atacó, que fue la pandemia, se trató de buscar alguna solución para prehabilitar a los pacientes, y una de esas fue la teleprehabilitación, que en un ensayo clínico español muy pequeñito, de 20 pacientes, comparaban prehabilitación a 30 días previo a la cirugía versus el control, que era el programa de recuperación acelerada, pero sin realizar prehabilitación. El grupo de prehabilitación se observó que tenía un menor deterioro de la masa magra a 4 semanas post cirugía, que tenía un 20% menos de deterioro comparado con un 80% de deterioro de la masa magra en el grupo que no se le hizo prehabilitación. En este ensayo clínico no hubo diferencia en estadía hospitalaria ni en morbimortalidad a 30 días. Eso mismo se ha tratado de adaptar a nivel nacional en nuestro centro, en el Hospital de El Salvador. Durante la pandemia se publicó un pequeño estudio observacional, que cómo se implementó el programa de recuperación acelerada, que dentro de las distintas estrategias incluye todas las descritas previamente, es decir, la educación preoperatoria, el manejo de la anemia, un manejo nutricional, la consejería de abuso de sustancia, la prehabilitación kinésica, y se observó que en este pequeño estudio ya había un porcentaje, un 20% casi, de pacientes que se estaba realizando prehabilitación, y casi un 40% se realizó educación nutricional en estos pacientes. Y sumamente importante, los pacientes adultos mayores, que a veces se ven un poco afectados de poder concurrir a un centro hospitalario a realizar la prehabilitación, y lo pueden hacer desde su casa. Entonces esto es un tremendo aporte de que como son pacientes frágiles, sobre todo hay veces que los pacientes no pueden concurrir, ya sea porque no pueden tener al que los acompañe, no tienen el dinero para poder acercarse al hospital. Entonces este es un tremendo aporte que podemos haber obtenido de la pandemia, que nos puede ayudar también a reducir costos y tener algún grado de rentabilidad social positiva. Entonces, el mismo grupo del Hospital de El Salvador, respecto a los resultados a 2 años de la estrategia de recuperación acelerada, en un estudio retrospectivo de casi 200, más de 200 pacientes, se ve que están implementadas la mayoría de las intervenciones que les he señalado, ya aumentando la educación. Por ejemplo, todos nuestros pacientes van a educación por enfermería, que se le hace la entrega de información, que eso está demostrado que baja la ansiedad. Se le hace la educación kinésica, ya cada vez más pacientes se le hace una evaluación nutricional, un 100% se le hace consejería respecto a uso de sustancias. Respecto a cómo se objetivan los resultados de prehabilitación, en el hospital se publicó un estudio respectivo de 50 pacientes en cirugía colorectal, que la edad media eran pacientes adultos mayores de 69 años media, que se les aplicaba un programa de prehabilitación de 3 a 4 semanas previo a la cirugía.
Se objetivó que los pacientes que fueron al programa tuvieron un mejor resultado en términos de capacidad cardiorrespiratoria, en términos de fatiga, en términos de equilibrio y en fuerza objetiva A. Entonces, es algo que está de a poco, se está cada vez avanzando en nuestro centro, y algo que es muy importante para el país, para poder extrapolarlo a distintas regiones. Entonces, la guía de la Sociedad Americana de Fragilidad sugiere que los pacientes frágiles se benefician de una optimización preoperatoria multimodal, y esto con un buen nivel de evidencia. También la guía ERAS de la Sociedad Americana señala que la prehabilitación debe ser selectiva en pacientes que son frágiles. En el fondo son pacientes que con múltiples comorbilidades se beneficiarían en cirugía electiva de la optimización preoperatoria, de todas las estrategias que les he ido comentando. Respecto al cuidado nutricional preoperatorio, se sabe que casi un tercio de los pacientes adultos mayores tienen algún grado de desnutrición, y hasta un 80% de los adultos mayores hospitalizados tienen un grado de desnutrición. La malnutrición o desnutrición tiene implicancia en respecto a la morbilidad, que puede aumentar la mortalidad, aumenta los costos de tratamiento, aumenta la estadía hospitalaria e impacta en la calidad de vida del paciente. La albúmina es un marcador muy importante respecto tiene implicancias a nivel de pronóstico, es un indicador de inflamación, y se ha observado que hay una relación entre la hipoalbuminemia y la infección de sitio quirúrgico. En un estudio retrospectivo de más de 500 pacientes se observó que había una relación inversamente proporcional con respecto a los pacientes que tenían hipoalbuminemia. Menor niveles de albúmina se asocia a una mayor estadía hospitalaria. La prealbúmina, que es una proteína de fase aguda negativa respecto a inflamación, tiene una vida media de 2 a 3 días. Esta permite cambios agudos en el estado nutricional y puede ser afectado por factores no nutricionales, la inflamación o enfermedades crónicas, y se ha observado que, al igual que la albúmina, se asocia en términos de recurrencia, es decir, hipoalbuminemia o bajos niveles de prealbúmina se asocian a un mayor a peores resultados oncológicos en términos de recurrencia. La albúmina, sin embargo, es un marcador más sensible con respecto a la recurrencia. ¿Cómo podemos pesquisar o tamizar los pacientes que están en riesgo? Hay un score que es el MAST, que el año 2003 aproximadamente se implementó, que considera 3 parámetros: uno del IMC, menor de 18 o menor de 20, si un paciente tiene más de 65 años, una baja de peso de aproximadamente un 10%, y una disminución de la ingesta en la última semana, menos de un 50%. Si el paciente responde todas esas preguntas y nos permite tamizar el riesgo del paciente, y los investigadores de la Universidad de Duke asociaron más variables como niveles de albúmina y de vitamina D para poder tamizar a los pacientes que estén en alto riesgo de desnutrición, y de esa forma derivarlos para optimizarlos. También un marcador que puede mejorar, o sea, nos puede orientar de forma no invasiva de si están en riesgo de nutrición, es la evaluación del área muscular del psoas. Esta es una publicación del año 2020 del DISEASE, que se vio que pacientes con menor área del psoas se asocia a mayor estadia hospitalaria, mayor mortalidad, mayor riesgo de complicación. Esto midiendo por TAC el área del músculo psoas a nivel del tercer cuerpo vertebral, y se observaron estos hallazgos. Entonces, ¿cuándo o qué pacientes se pueden beneficiar más de esta estrategia de optimización? Se ha observado que en los pacientes con una pérdida de peso entre un 5 o 10%, y se observa que
el mayor efecto en pacientes desnutridos 7 a 10 días previo a la cirugía. ¿Y qué estrategias se deben realizar? Una dieta que sea balanceada, que alcance los requerimientos energéticos del paciente y con un aumento de la ingesta proteica. En cirugía gastrointestinal se ha observado que optimizando a los pacientes se disminuye en un 46% de filtración anastomótica luego de la optimización y se logra una disminución en la estadía hospitalaria en 2 días. Respecto al manejo de otro acápite de esto, el manejo de la anemia. Entonces, tenemos que saber que las mujeres basalmente tienen, un 25% de las mujeres tienen menores niveles de hemoglobina. En la anemia, en la cirugía colorectal, es de predominio ferropénica y esta está dada por inflamación crónica y por un aumento de las pérdidas. Se sabe también que los pacientes, la transfusión de hemoderivados tiene riesgo, y en un estudio respectivo donde un 8% de pacientes fueron sometidos a transfusión, se observó que se asocia a mayor riesgo de infección de sitio quirúrgico profundo y mayor riesgo de shock séptico. Los pacientes con otros riesgos respecto a la transfusión, en un metaanálisis de 55 estudios se observó que los pacientes tienen mayor riesgo respecto a mortalidad global, mortalidad por cáncer, recurrencia, infección postoperatoria y reintervención quirúrgica. Entonces, no es menor el tema de la transfusión. Entonces, por eso es importante optimizar a los pacientes que estén anémicos. Entonces, de acuerdo a la guía de anestesia americana del año 2015, no encontré una nueva, los pacientes sin comorbilidades se sugiere mantener hemoglobina entre 6 y 10. Los pacientes con comorbilidades cardíaca, renal o pulmonar se sugiere hemoglobina mayor a 8 gramos por decilitro. La suplementación oral en patología colorectal no tiene mayor beneficio, producto que hay pérdidas aumentadas o está inactivada la absorción del hierro, por lo que se sugiere la suplementación con hierro endovenoso si es que se dispone. Y con entre 1 a 1,5 gramos de hierro endovenoso se normalizan los niveles. Respecto a otra estrategia dentro de la prehabilitación, que es el manejo de la hiperglicemia preoperatoria, esto no solamente incluye a pacientes diabéticos, sino que a pacientes que tengan hiperglicemia, de acuerdo a los registros americanos, en un estudio respectivo de más de 11.000 pacientes, donde más del 50% fue sometido a cirugía colorectal. Los pacientes que tenían ya sea niveles de glicemia, pacientes que son diabéticos o no son diabéticos, con niveles de glicemia mayor a 180, cuando se analiza en el día de la cirugía, en el día postoperatorio, en el primer día postoperatorio o en el segundo día postoperatorio, al analizar todas esas variables, se ve que los pacientes con niveles mayores a 180 tienen mayores complicaciones infecciosas, mayor reintervención y mayor mortalidad, tanto en el grupo diabético y en el grupo de no diabéticos. Entonces, la Sociedad Americana de Diabetes sugiere que los pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada menor a 5,7 no requieren mayores cuidados. Los pacientes que son prediabéticos se sugiere que tengan una consejería respecto a la dieta y aumentar la actividad física, y además de que chequear los niveles de glicemia. Si el paciente es diabético y la cirugía puede ser postergada, derivar con niveles de hemoglobina glicosilada que no estén bien controlados, hay que derivar a un endocrinólogo y optimizar los niveles. Si la cirugía no puede ser postergada, que es lo que nos pasa con la cirugía la patología maligna, hay que tratar de optimizarlo a través de los niveles de glicemia, no de hemoglobina glicosilada. Y para finalizar, respecto a la otra estrategia que dentro de la prehabilitación, que es el manejo de la ansiedad y depresión preoperatoria, la ansiedad y depresión, los pacientes con cáncer se asocia a un estrés emocional hasta casi un 50%. De acuerdo a una revisión sistemática que mide variables psicológicas y resultados postoperatoria, se observó que las variables que se asocian a una peor recuperación
es la ansiedad, la depresión, la violencia intrafamiliar, el estado hipervigilante, el distrés, que es un estrés que es negativo, que no es fisiológico, y que al paciente se asocia a peores resultados, y los factores que se asocian a a una mejor recuperación es el soporte social, entrevistas psiquiátricas o psicológicas, intervención de relajación, la religiosidad, el manejo de la ira y el manejo del dolor. Esto es relevante porque impacta en la curación de la herida, en infección del sitio quirúrgico y en la estadía hospitalaria. También otro elemento que es muy importante y que como cirujanos tenemos, donde podemos ejercer mayor resultado en esta intervención, es en la educación y la entrega de información, porque esto es lo que más tranquiliza a los pacientes. Se observó en un estudio retrospectivo que los pacientes que, respecto a la entrega de información, los pacientes lo que más les importa es la información relevante de forma detallada respecto al tema del dolor, las consecuencias que le puede traer al paciente, las complicaciones y la información relevante a la enfermedad. Lo que menos les interesa a los pacientes son detalles técnicos respecto a la cirugía. Entonces, donde nosotros podemos ejercer un impacto en disminuir la ansiedad de nuestros pacientes con una información clara. Respecto a la estrategia ya de terapia psicológica, lo que tiene más evidencia es la terapia cognitivo-conductual. En un ensayo clínico de casi 100 pacientes, que bueno, no encontré evidencia en cirugía colorectal, se realizó una prehabilitación psicológica en pacientes con cáncer de próstata. Y se hizo 3 intervenciones. Uno que era un programa estructurado de manejo del estrés, un manejo que era de soporte y un estándar de tratamiento. ¿Qué significa eso? El grupo que era de manejo del estrés eran pacientes que se hacían ejercicio de relajación, veían video informativo, se le hacía terapia psicológica más orientada, y el grupo de soporte eran pacientes que iban al psicólogo y se explayaban con respecto a cómo se sentían. En el grupo de tratamiento estándar no se le hizo ninguna de esas intervenciones, y se observaron que los pacientes que se manejaban se le hizo alguna intervención psicológica, tuvieron mejores niveles de ansiedad previo a la cirugía y después de la cirugía. Entonces, se les debe realizar un tamizaje a los pacientes con el score de ansiedad hospitalaria, pues, tanto para ansiedad como para depresión, y la intervención que tiene mayor evidencia es la terapia cognitivo-conductual, que enseña ejercicios de relajación, realiza o potencia unas modificaciones del comportamiento de forma más activa. Y eso, respecto al manejo de la ansiedad y la depresión. Respecto a lo que se realiza en nuestro centro, en el Hospital de El Salvador, el flujograma en pacientes oncológicos se le realiza una prevalidación kinésica que se deriva con el equipo de kinesiología. Si un paciente de un diabético descompensado es evaluado por un nutriólogo, si la hemoglobina glicosilada es mayor de 60, más de 7 o mayor de 60 años, también va a evaluación por un nutriólogo. Los pacientes mayores de 60 años van todos a una evaluación geriátrica para ver fragilidad, score de delirium, fatiga, la capacidad funcional y una encuesta de satisfacción. También esto aplica la evaluación geriátrica para pacientes benignos, que no sean patología maligna. Entonces, el flujograma de pacientes con patología maligna o pacientes que se les va a realizar la prehabilitación, se les deriva con el kinesiólogo del programa especialista, que hace una primaria evaluación, que el objetivo es establecer una línea basal considerando las variables funcionales, y luego se hace una intervención que es un programa multimodal de prehabilitación, que se hacen ejercicios mixtos, se hace educación, se entrega un kit de trabajo que el paciente se lleve a la casa, que eso no tiene ningún costo para el paciente, y los pacientes van de alguna forma recibiendo una consejería de cómo ir haciendo los ejercicios. Este programa cuenta con un plan de 8 o 10 sesiones con una frecuencia de 3 a 4 veces semanales, y la duración de cada sesión es de 1 hora aproximadamente.
Y al término de la intervención, los pacientes tienen una segunda evaluación considerando las mismas variables. Entonces, también dentro no solamente esto, como les he señalado, no es solamente la prehabilitación, es el ejercicio físico, sino que los pacientes le hace la consejería por la enfermera, que le hace la consejería de los hábitos respecto a alcohol y tabaco. La nutricionista o el nutricionista hace una entrevista para evaluar riesgos nutricionales y realizar una intervención si es que lo necesita. La educación kinésica que señalé con respecto a los ejercicios preoperatorios. Se hace una evaluación por asistente social para ver la red de apoyo, porque muchas veces los pacientes, sobre todo en nuestro hospital, vemos que pacientes viven solos, entonces muchas veces no tienen con quién quedarse después de la cirugía, o quien los vaya a observar de cómo están evolucionando. Entonces eso es algo que no está involucrado o no encontré detalladamente respecto a la estrategia de un programa de recuperación acelerada. Y no menos importante es la evaluación anestésica al momento de la cirugía. Entonces son un montón de estrategias que se realizan previo a la cirugía. Entonces, ¿qué resultados se han obtenido con la implementación de un programa de 4 años de más de 400 pacientes que fueron operados? 220 son mayores de 65 años, la mediana de estadía fue de 3 días y un promedio de casi 5 días, con un ahorro de 800 días cama, lo que permite que tenga una alta rotación de cama y mayor, y se pueda tener mayor disponibilidad de uso de cama del hospital. Del total de pacientes, un 55% permaneció hospitalizado entre 2 a 3 días solamente. Entonces, esto es una publicación respecto a la satisfacción usuaria. Un 100% de los pacientes están satisfechos con respecto a un programa, a las intervenciones que se realizó previo a la cirugía. Entonces eso de alguna forma motiva al equipo de trabajo de continuar buscando el mayor beneficio para nuestros pacientes, dado que esto implica mucha coordinación de distintos profesionales, por lo que esto es algo que los hospitales no lo consideran, entonces es algo que de a poco se ha ido expandiendo a nivel nacional, entonces es muy importante tener reconocimiento de los pacientes. Entonces, a modo de conclusión, la optimización preoperatoria permite que los pacientes soporten el estrés quirúrgico con mínimas complicaciones. Hay que tener alerta ante los pacientes que estén en riesgo nutricional o riesgo perioperatorio para que podamos iniciar las estrategias precozmente. ¿Todos los pacientes se benefician de la prehabilitación? Sí, pero debe enfocarse la gestión en los pacientes frágiles, dado que los recursos siempre son limitados y las necesidades son mayores. Y la prehabilitación debe ser multimodal. Una estrategia por sí sola no es suficiente. Por lo tanto, con el tiempo se van aumentando la cantidad de intervenciones y con eso vamos a obtener mejores resultados. Y la información, que es, como insisto, es nuestro deber como cirujanos, es lo que disminuye en mayor parte la ansiedad a los pacientes. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Invito a todos los que tengan preguntas o dudas que los hagan a través del chat y vamos a tratar de responder todas las que lleguen. ¿Puedes dejar de compartir, Pablo, si aprovechamos de ver todas las caras de los comentadores? Me gustaría partir respondiendo las preguntas de la audiencia, dado que me parece que son las más importantes. La primera pregunta que hacen, y los invito a que tenga experiencia que pueda responder: ¿qué pacientes se envían a prehabilitación y cómo se maneja la ansiedad del paciente por operar? Tenemos grandes experiencias como Marcelo Viola, que me gustaría saber obviamente en tu experiencia obviamente más recientes como la de Juan Andrés. Marcelo, ¿cómo están manejando ustedes la ansiedad en los hospitales de Uruguay que son ERAS? Bueno, gracias nuevamente por invitarme. Creo que primero, Pablo, felicitaciones por la presentación. Realmente tiene un componente muy importante y muy bien abarcado, porque es muy largo, pero habla de todo lo importante que necesita alguien para hacer una buena prehabilitación. En cuanto a la pregunta específica, nosotros creemos en forma por demás
clara que la consulta con enfermería, el counseling, la enseñanza por parte de enfermería, el seguimiento y digamos, la imagen que da el equipo como equipo en sí, que todos transmitimos la misma información, genera en el paciente un hecho positivo en el cual disminuye mucho el estrés, disminuye mucho la ansiedad y sobre todo crea una confianza entre el paciente, su familia y el equipo que hacen que el paciente llegue a la cirugía en condiciones bastante mejores que lo que hacíamos habitualmente en los cuidados tradicionales. Nosotros enviamos a todos a prehabilitación, independientemente del estado de fragilidad, porque creemos mucho que el trabajo en equipo tiene su base en la repetición y tiene su base en ofrecerle al paciente y a la familia, que es el objetivo y el centro de nuestro trabajo, darle la posibilidad de que llegue con la menor cantidad de dudas posibles a la cirugía. Como decía Pablo, que de los factores o de las cosas técnicas hay que hablarles igual porque es importante, pero mucho más importante es llegarles desde el punto de vista de, como transmitiendo, sabemos lo que hacemos, estás en buenas manos y vas a tener un equipo que te va a acompañar desde ahora hasta después del posoperatorio. Y eso genera un ambiente de equipo. Nosotros le transmitimos muchas veces a los pacientes de una forma muy coloquial que decimos, tenemos que ir a jugar un mundial, tú te tenés que entrenar, la familia tiene que ser tu soporte para poder entrenarte y todos vamos a jugar en el mismo equipo. Si te subís al barco con nosotros, vas a andar mejor que si no nos acompañas. Si estás dispuesto, y ahí empezamos. Perfecto, muchas gracias Marcelo. Juan Andrés, ¿tu experiencia en algunas pocas palabras? Hola Mónica, hola a todos. Bueno, nosotros acá cuando partimos con todo, primero se partió con lo que es kine, con lo que es como incorporando la parte nutricional, la anemia, todas las cosas que presentó Pablo muy bien. Y desde el año pasado ya incluimos también todo el aspecto de ansiedad y depresión en los pacientes. También lo tratamos de enfocar así como un equipo, todo enfocado a un equipo multidisciplinario y tratar de englobar tanto al paciente como a la familia. Nosotros tenemos muchos pacientes acá en nuestra zona que son pacientes rurales, que son difíciles, muchas veces llegan solos y las familias están muy lejos. ¿Y cómo lo hicimos así? En la práctica, lo que estamos haciendo es que estamos recibiendo a internos e internas de psicología. En su último año pasan 6 meses con nosotros por la unidad de recuperación acelerada y ellos son los que primero reciben al paciente con la enfermera, con todo, se les explica, se hace una entrevista psicológica para ver su grado de indicadores de ansiedad, de depresión, con quién viven, cómo se hacen todo. Se les aplica una escala esta escala hospitalaria de ansiedad y depresión. Se les hace una evaluación también en el postoperatorio inmediato al tercer día, en la misma interna que les hizo la evaluación, van a hacer una visita en el postoperatorio inmediato para ver cómo están. Y además el hospital cuenta con un centro que se llama el Centro de Escucha, que son muchas veces voluntarios que ayudan en toda la parte de la ansiedad y muchas veces cuando se detecta que necesitan un poco más de apoyo psicológico, se derivan tanto a la familia o a los pacientes a esta unidad y en general ha sido súper bien evaluado, los pacientes se sienten como apoyados, acompañados, porque al final nosotros igual andamos siempre medios corriendo nomás y tenemos poco tiempo para hacer esa pega, ¿no? Entonces, al final es bueno que nos ayuden y con esta parte de los internos de psicología ha sido súper bien valorado, se les aplica una encuesta y ha funcionado perfecto. Excelente, bueno, vieron distintas estrategias. Yo podría decir que en mi experiencia personal me parece que 2 son las intervenciones más potentes a nivel de hospital público. Una es un tríptico o una hoja donde diga lo que se le va a hacer y que el paciente se lo puede llevar a la casa. Puede ser una hoja fotocopiada, no necesitan grandes recursos para eso. Y la intervención con la enfermera que refuerza lo que dice el cirujano.
Eso en general va a bajar la ansiedad de un porcentaje importante de pacientes, porque el resto que tenga algún cuadro depresivo y todo eso, obviamente va a requerir mayor intervención. Les agradezco a todos los que están haciendo preguntas, en realidad están llegando muchísimas, estoy tratando de responder algunas en forma interna. La siguiente pregunta es para el doctor Andrade. Respecto a los pacientes que están en riesgo nutricional, ¿qué estrategias se usan para optimizar su estado nutricional? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se utiliza para determinar su estado, si su estado nutricional mejoró? Y si hay alguna consideración particular con los pacientes obesos mórbidos. Bueno, muchas gracias, Mónica, pues por la invitación. Muy buena la presentación, Pablo. Tenemos un rol de polos, ¿no? Estamos hablando de un paciente y la pregunta amplía a dos tipos de pacientes. Un paciente que está en riesgo nutricional y otro que se encuentra con obesidad. Las nuevas guías pues, nos han determinado que vamos a tener que hablar ya no tanto como obeso ni tampoco como desnutrido, sino como un criterio de malnutrición. Un criterio que se considera como malnutrición por exceso o malnutrición por déficit. Ahora, dentro del contexto, cuando uno determina el paciente que está en riesgo nutricional, vamos a determinar según la edad. Nuestros pacientes, la mayoría, tienen IMC que están por debajo de 22 por la edad, 65 años. Pero también tenemos pacientes que no cuentan con eso, así que el IMC hoy está siendo altamente cuestionado en las guías actuales, está siendo altamente cuestionado, ya que solamente lo que está determinando es un componente general del paciente, más no está evaluando el componente muscular y graso de cada paciente. En relación a la pregunta pues, que estás diciendo o que me están formulando, creo que los pacientes que se encuentran en bajo peso o riesgo de desnutrición, lo que nosotros tenemos como claridad es mejorar la masa muscular. Eso es nuestro objetivo, ya que el índice de masa muscular en cada tipo de paciente va a tener buenos resultados, va a tener un buen outcome posterior a la cirugía. Y bueno, dentro del contexto hay varios estudios que han determinado que la presencia de masa muscular sobre el componente graso va a inhibir las alteraciones de citoquinas y todo eso. Entonces, la cascada inflamatoria tiende a disminuir. Pero aquí nuestro objetivo es rehabilitar la parte muscular. Siempre de la mano de la parte de kinesiología, que en el contexto de rehabilitación, nosotros determinamos que el objetivo claro es el componente muscular. Como experiencia, saliéndonos del tema de la parte colon proctológica, yo trabajo con pacientes, no le considero paciente frágil, sino pacientes sarcopénicos. Creo que es una buena observación determinar a nuestros pacientes como pacientes sarcopénicos, presarcopénicos, o en el contexto que ya estén para poder posible intervenir sobre el área muscular. Pero en respuesta a la pregunta, la sarcopenia, evitándola, mejorando la masa muscular para tener un buen outcome posterior a la cirugía. En contexto a la pregunta 2 que me hacía sobre los pacientes que se encuentran obesos, bueno, yo creo que va relacionado también a eso. Tenemos como objetivos bajar el 10 al 15% del peso de estos pacientes, pero considerando una evaluación multidisciplinaria. Realizamos bioimpedanciometría con el contexto de evaluar el componente graso y cuánto le vamos a proponer al paciente reducir dentro de los 3 primeros meses. Las guías hablan que tenemos que hacerlo bajar entre un 12 a un 15% dentro de los 3 primeros meses y poder así determinar. Pero como les decía inicialmente, la masa muscular es nuestro objetivo de cuidado para estos pacientes. Y la tercera, y ahí están las dos. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta es para Alejandra Lorca y dice, ¿cómo se puede aplicar esto de manera inicial en un hospital que no tiene gran disponibilidad de equipo, de distintos equipos y sobre todo de clínica prehabilitadora? ¿Cómo se puede detectar a estos pacientes que necesitan prioritariamente la intervención y cómo se puede iniciar a alguien sin tener específicamente a estos especialistas? Alejandra. Ya, primero que nada, como bien dijo Pablo, aprovecho de felicitarlo y por evidenciar la pega que hacemos nosotros, se agradece. Primero que nada, se necesitan kinesiólogos especialistas en el tema, ¿ya? Segundo,
Los recursos, sí es verdad, los recursos que se tienen en el hospital y la realidad local es compleja, ¿ya? Pero sí se puede implementar en la medida que existe kinesiólogo especialista y existe un equipo que lidere, acá en el caso la doctora, que pueda tener una derivación fluida en el menor tiempo, porque nosotros tenemos ventanas de tiempo de 3, 4 semanas para hacer algo por el paciente. Y en relación a cómo detectar estos pacientes, a nosotros nos llegan todos, ¿ya? Y el screening lo hacemos nosotros. Nosotros, con ayuda del Princess Margaret, ahora de Canadá, implementamos un screening, ¿ya? En la cual nosotros estamos evaluando 8 variables, ¿ya? Dentro de las cuales ingresamos la fragilidad, ¿ya? La fragilidad con una escala, 4 factores funcionales, como el Tie and Go Test, que lo mencionó la doctora, dinamometría y una prueba funcional básica en silla. Y algunas 2 pruebas de marcadores bioquímicos. De eso nosotros hacemos un score y calificamos al paciente en apto, prefrágil y frágil, ¿ya? Lo hemos seguido y nos hemos dado cuenta que los pacientes calificados como prefrágiles, cuando uno puede modificar factores funcionales, ya en un rango de tiempo de 3, 4 semanas, nosotros no hemos cruzado con datos variables como las complicaciones, pero eso sería el ideal. Ellos logran mejorar parámetros como la cantidad de tiempo que se demoran en hacer una prueba, la cantidad de metros que logra caminar. Acá no usamos 400 metros, estamos hablando de una prueba de la silla, pero nosotros hemos logrado implementar a través de un screening, que eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Calificamos al paciente en apto, prefrágil y frágil. Esta escala en el Princess Margaret, ellos la usan para los pacientes adultos mayores y menores, pero nosotros, como nuestra población mayoritariamente es adulto mayor, la estamos usando en pacientes de 60 años hacia arriba. Hacemos una pesquisa precoz y hacemos una intervención que es personalizada, ¿ya? Hacemos un plan de tratamiento que es para cada paciente, porque aquí, ¿qué pesa? La carga de comorbilidad. Tenemos pacientes que usamos el IPAC y nos hemos dado cuenta que son sedentarios, entonces inviable pedirle a una persona que en 3, 4 semanas empiece a hacer ejercicios cuando nunca ha caminado 10 cuadras. Entonces son montones de factores, por lo tanto acá siempre la prehabilitación tiene que tener una evaluación muy exhaustiva, pero tiene que ser personalizada y se adapta a la condición de cada paciente. No sé si respondo a la pregunta. Sí, muchas gracias, Alejandra. Me parece, para ir cerrando ya que nos van quedando poquitos minutitos, Marcelo, ¿cuál ha sido tu visión? ¿Cuántos años llevas aplicando este tipo de protocolos? Sé que partiste inicialmente como nosotros, en forma de Excel y protocolos artesanales o en el fondo propios locales. Ahora eres parte de Era Society. Y me gustaría que nos dieras una visión general para ir cerrando todo esto sobre los protocolos y particularmente sobre la prehabilitación. ¿Qué cambios has visto tú en los pacientes? Bueno, sí, nosotros empezamos por allá por el año 2009, 2010. Yo conocí de esto de la prehabilitación y de preparar los pacientes por mi jefe cuando fui a España, que me hacía siempre un cuento, probablemente, no sé si te acuerdes, pero lo hice cuando estuve por Chile, que hablaba que nuestros pacientes eran como los pianos. Y los pianos, para que suenen bien, hay que afinarlos, porque si no el día de la gala van a funcionar mal. Entonces, a nuestros pacientes los tenemos que preparar para que el día de la cirugía estén lo mejor posible. Pero para que todo eso pase también hay que entrenar al equipo. El equipo tiene que estar bien aceitado, porque si la orquesta no acompaña, el paciente no va, o el piano no va, podrá sonar bien, pero no va a sonar todo lo bien que si está bien acompañado. Y también hay que sumar a que el teatro y todo lo que está alrededor, en este caso el quirófano y el hospital, acompañen a toda la orquesta para que todo funcione bien. Entonces, nuestro paciente piano hay que afinarlo bien, y para que suene bien el día de la gala hay que prepararlo. Y de eso es la prehabilitación, y así empezamos, pensando en que teníamos que mejorar el sonido de nuestro piano, y empezamos a usar cosas muy artesanales. Entre una de las preguntas que hacían era cómo hacer cuando no tenemos plata.
Y la verdad que esto no necesita mucho dinero. Lo que necesita es ganas, equipo, compromiso y necesita imaginación. Necesita que uno, con las herramientas que tiene, pueda llegar a cumplir en forma ordenada, que también es otra de las cosas importantes, que haya un orden, una unidad, una comunión en el equipo, que todos hagamos lo mismo, todos digamos lo mismo. Eso genera mucha confianza a los pacientes. La prehabilitación es una parte esencial cuando uno va a tratar estos pacientes, porque si el paciente llega bien a la cirugía, probablemente el postoperatorio va a ser mucho mejor. Si uno llega con un paciente con mucho hándicap, muy frágil, con muchas comorbilidades y sin tratarlas o sin tratar de mejorarlas, las posibilidades de complicaciones son altísimas, la mortalidad aumenta muchísimo y sobre todo aumenta el grado de decepción que vamos a tener como equipo porque no hicimos lo que podríamos haber hecho sin gastar demasiado dinero. Yo siempre digo que el tema de ERAS es un tema de cambio conceptual, de cambio de paradigma, mucho más allá de lo que pueda ser ERAS en sí. ERAS es mucho más que solamente los protocolos, pero por algo hay que empezar. Y ERAS se basa en los protocolos, sí, es verdad. Se basa en el trabajo en equipo, se basa en la recolección de datos, hecho fundamental, porque si uno no tiene datos, no sabe qué es lo que está haciendo, no sabe cómo le va y no sabe dónde tiene que mejorar. Y para eso hay que auditar los datos que uno tiene. Y aparte de eso tiene que generar conocimiento para que los que vienen atrás puedan tener las pautas nuevas, evidencia nueva, para poder cambiar paradigmas que nos llevaron muchas veces a hacer cosas durante muchísimos años que de repente no eran necesarias. Y por último, creo que el tema de la prehabilitación tiene como medida fundamental que nos haga entender que el paciente es nuestro objetivo principal. Nosotros somos médicos o elegimos ser médicos para tratar de mejorar a nuestros pacientes, para que se vayan mejor de cómo vinieron. Si nosotros entendemos eso, tenemos como objetivo que nuestro paciente y su familia es el polo fundamental de lo que tenemos en nuestras manos. Si entendimos eso, entendemos que hay que trabajar en equipo, que el equipo no es sumar colegas de otras especialidades, es realmente trabajar en equipo. Que yo sepa qué es lo que hace el anestesiólogo, que sepa lo que hace el kinesiólogo, que sepa lo que hace la enfermera, y que el resto del equipo sepa lo que hago yo, para que todos transmitamos la misma idea. Creo que el objetivo final es evidentemente que nuestros pacientes vayan bien. Hacer ERAS, nosotros hace 7 años que estamos certificados y hace 1 año que tenemos la certificación de centro de excelencia para entrenar a otros equipos. Y siempre tenemos desafíos nuevos y lo importante es que hoy en nuestro hospital, que tenemos 2 protocolos ERAS full, que es ginecología y cirugía colorectal, ya tenemos 2 equipos más, uno en proceso de implementación ahora de esófago gástrica y el siguiente es de urología para después de mitad de año, los cuales los estamos haciendo como cuando empezamos nosotros, hasta que en algún momento consigamos el dinero para poder sumarlos como ERAS full. Pero lo importante es que el colega que está al lado o el paciente que está al lado se empieza a preguntar, ¿y por qué él se va al 3er día y yo me tengo que quedar 1 semana? ¿Por qué tus pacientes se van o les das de comer el mismo día o al día siguiente y los míos demoro 3 o 4 días en darle de comer? Y todo eso empieza a generar un ruidito que hace que la gente se contagie y tenga ganas de cambiar y ver que hay otra forma de hacer medicina perioperatoria más que lo que hacíamos habitualmente o en forma la cirugía tradicional, la medicina tradicional. Les agradezco a todos. Podría hablar horas, pero no, es muy tarde. Muchas gracias, Marcelo. Les agradezco a todos. Tenía muchas preguntas preparadas, pero en realidad me asombró la cantidad de preguntas que llegaron, tanto internas como al chat. Tratamos de responder todas las que se pudo online, el resto respondí en forma interna. Así que de verdad, muchas gracias. Me alegro que estén entusiasmados con este tema. Tuvimos casi 100 participantes. Así que nuevamente gracias a Alejandra, Juan Andrés, Cristian y Marcelo. Y le doy lo último. Chiquito antes de irme, nada. ¿Sí? Hay una web que se llama ERAS Latam,
www.esquiar.org, que están todos ahí invitados a participar. Estamos a disposición para los que quieran aprender, quieran empezar. Podemos darles una mano en cuanto a consejos y todo lo que nosotros hemos pasado para llegar a donde estamos hoy. Sin ningún problema. Que diga Eras no quiere decir que hay que poner la plata arriba, porque si no, no pueden hacerlo. Así que estamos a disposición para lo que precisen. Cualquier cosa, Mónica, si quiere les comparte mi mail después, o mi teléfono, y me mandan un WhatsApp. Estoy a disposición nosotros y mi equipo para lo que precisen. Muchas gracias, Marcelo. Agradezco a Pablo Baeza por la presentación, y como dije, los últimos minutitos de cierre para el doctor Ola. Pepe, estás en silencio, o sea, no sé. Ahí. Bueno, agradecer, Mónica, la excelente reunión que organizaste. Muy buena presentación, Pablo, los expositores de primer nivel con mucha experiencia. Y antes de dar el cierre de la reunión, quería compartir pantalla y recordar la memoria del doctor Rodrigo Azola Marcos, expresidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología, que nos dejó prematuramente hace 2 semanas. Él era siempre un activo participante de todas estas reuniones, siempre dispuesto a participar de ellas, tanto organizando, participando en las mesas redondas, comentando trabajo. Y de hecho, por esas paradojas de la vida, la primera reunión del año 2023 fue organizada por él y el equipo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y quería compartir algunas fotos para que vean siempre él participando en todo este tipo de actividades. Paraguay, en Chillán, esto del año 2009, Paraguay el 2017, en Viña, cuando yo organizaba aquí las reuniones presenciales, él viajaba de Santiago aquí junto al doctor Tonet y a Ricardo Villalón, que nos acompañaron un sábado en la mañana, esta fue una reunión a las 10 de la mañana, y un par de fotos aquí enseñándome en pabellón a operar un Miles, él ahí arriba del paciente, mostrándome cómo operar. Y como toda actividad docente, científica, siempre tenía su lado social, y cuando eran en Chillán, el doctor le encantaba ir a esquiar. Nada más que eso, recordarlo con mucho cariño. Y muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Y nos vemos el 18 de mayo, en la próxima reunión que organiza la sociedad, con el tema de fístulas perianales complejas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Buenas noches.